Muy buenos días, Freddy. Buenos días para todos y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Angie, ¿cómo estás? Bienvenidos. Muy bien, aquí ciclo número 104, un nuevo tema de Muy bien, investigación, así que así es. comencemos. Muy bien. Ponte cómodo, cierra tus ojos. Voy a contar de 5 a 1 para que te relajes, distensiones y te hagas presente de ti y tu energía. Respira profundo y con cada respiración vas a relajarte más y más. 5, 4, 3, 2. A partir de ahora, activas todos tus sentidos energéticos para que puedas moverte rápidamente y libremente en el éter. Todo tu cuerpo está completamente relajado. 1. Freddy, ¿qué percibes o visualizas en relación a la palabra teletransporte o teletransportación? Es como si hubiera como en la misma palabra, como destellos de energía que se prenden y apagan como si aparecieran y desaparecieran. ¿Existe un sistema tecnológico en el aquí y ahora que permita la teletransportación de objetos? Sí, no o solo parcialmente. Sí, ¿Quién creó la teletransportación de objetos? no tanto como crear, sino fue alguien que yo veo un científico que comenzó como a incursionar en el mundo de la materia y de la energía. Entonces al explorarlo lo descubrió. ¿Qué objetos y materiales se han teletransportado hasta ahora y con qué fines? Inicialmente se ha comenzado con objetos inanimados, objetos pequeños, y poco a poco se ha ido como teletransportando como objetos de dimensiones mucho más grandes. Luego de esto, ratones. En ocasiones se comenzó con perros, con
con chimpancés. Lo que pasa es que lo que yo veo es como una experimentación puramente física de alguien hace mucho tiempo. Pero paralelo a esto ya se venía efectuando hace un tiempo, ¿sí? O sea, yo veo otras personas que ya lo hacían. Simplemente que este científico fue su propio descubrimiento. Pregunta número 7. Describe esta tecnología. Lo que observo es como una especie como de un tubo de cristal. El tubo de cristal tiene distante de sí, o sea, te voy a contar de lo que veo el científico. Es un tubo de cristal, son dos tubos de cristal, uno que está a 1 metro del otro. Ahí él comienza, por ejemplo, a colocar algo dentro, por ejemplo, un bolígrafo, ¿sí? Cuando él coloca este bolígrafo, él cierra este tubo, ¿sí? Es como si fuera una especie como de acuario, como algo como esto, y cuando el tubo se cierra, entonces queda hermético y crea un campo de gravedad cero. O sea, el bolígrafo comienza a gravitar, ¿sí? Y una vez él oprime ciertos mecanismos de aceleración, el bolígrafo comienza a girar poco a poco. Se comienza a girar en diferentes direcciones. Y esa aceleración se hace, o sea, se da, o sea, llega un punto en que la aceleración es tal que tac, se desaparece y luego se materializa en el otro tubo. Pero la materialización en sí no es como exitosa, o sea, en puntos se pulveriza el bolígrafo, en puntos no apareció, cosas así. Céntrate en la tecnología como tal y dime qué percibes. Es decir, dos tubos, ¿qué más? Generadores de energía, es como si tuviera como una especie como de transformadores o algo así como baterías, pero de muy alta, es que es como si él hubiera cogido como varios transformadores, varias fuentes de energía para lograr en un solo impulso tener una alta proporción de energía. Todo lo que yo veo son transformadores. O sea, visiblemente es como muy arcaico, sí. No es que se vea tecnológicamente muy agradable a la vista, sino es sumamente como, se ve como arcaico. Entonces yo lo que veo es conectar mucha energía a través de baterías que lo dirige al tubo. Luego lo utiliza otra tecnología que no la comprendo, que es lo que hace que él pueda causar como una anulación de la gravedad, ¿sí? Es como si él trabajara con unos magnetos que, que influenciados por la electricidad, él con un lector que tiene una aguja puede ubicar como simular ese estado gravitatorio intermedio, ¿sí? Con unos magnetos. Estas cápsulas de vidrio él no las diseñó, sino eso fue por encargo, y estas cápsulas son de un cristal que es como de unos 5 centímetros de grosor. El cristal es muy grueso. Y haz de cuenta que lo que yo veo es como si tuvieras dos lámparas de estas que utilizaban antes para alumbrar, que eran como metálicas. Algo muy similar a esto. Ujú. Bien. Eso es lo que yo observo. La siguiente pregunta es: observa y describe lo que pasa a la materia de un objeto durante el teletransporte hasta su llegada a destino, que fue lo que nos contaste hace poco. ¿Quieres agregar algo más a ese teletransporte? Sí, o sea, lo que pasa es que cuando se desmaterializa el objeto, se descompone molecularmente en micropartículas y estas micropartículas en otras micropartículas. Entonces, él lo que ha creado, lo que yo veo a nivel energético, es como si él hubiera creado un portal con dos extremos, pero muy cercanos, ¿sí? Entonces, cuando comienza la aceleración, la influencia de la energía más la influencia del magnetismo hace que y esto agregado a la velocidad hace que se desintegre en micropartículas.
Estas son succionadas por el campo magnético. Sí, es como si se creara como una especie, como algo como tubular, pero sí, como con esta forma, o sea, algo así. Entonces, al momento de viajar esto, es como si atravesara una densidad paralela a la que él está, pero al momento de reintegrarse el objeto en el otro lugar, el hecho de haber viajado por una densidad de una manera tan brusca a la siguiente hace que no se puedan compactar después. Mm, ¿Sí? Es como salir, emerger, asomarse a una densidad, observarlo, y ya una vez estás en esta densidad ya no eres compatible, o sea, nuevamente en la que estabas. ujú, ok. Ya ir a esa integración. ¿Existe un sistema en el aquí y ahora que permita el teletransporte de seres humanos? Sí. ¿Quién creó esa tecnología? Yo veo como dos vertientes, ¿no? Una la del científico que lo hizo por sí mismo, en su propia experimentación, y yo veo esa ya como científicos de otra orden como más de poder, ¿sí? Esos científicos que trabajan para el gobierno. Em, yo lo que veo son ellos, o sea, ¿Quién usa el teletransporte humano? yo veo mandatarios que lo utilizan, ciertas fuerzas como militares, pero que no son de conocimiento público, en ese nivel, ¿no? Ujú. ¿Para qué se utiliza? O sea, ¿se teletransportan para qué fines o para qué lo hacen? Para observación, a veces, por ejemplo, ellos son requeridos, por ejemplo, si son mandatarios así de este nivel que te cuento, militares, que son requeridos para alguna estrategia o algo, son seres que lo requieren. Entonces, como estos seres comprenden que ellos, los medios de desplazamiento son arcaicos, entonces no tienen tiempo para esperar un trayecto de horas. Entonces, cuando se van a dictar ciertas modificaciones en la parte administrativa planetaria, es inmediato. Entonces hay puntos, por ejemplo, cuevas o cavernas, que donde ellos ingresan, donde estos mandatarios ingresan o ciertas fuerzas entran ahí intraterrenamente. Entonces lo podrían hacer de dos formas. Una, desplazarse a un área aislada, un avión, luego del avión montarse en un automóvil y ese automóvil llegar al sitio y luego meterse entre una cueva. Entonces es muy engorroso, entonces ellos lo utilizan para llegar directo a ese punto. Entonces hay veces tú, por ejemplo, ves los lugares donde permanece el presidente, estos lugares como el Capitolio, como todo eso tiene esa tecnología interna en un punto. Entonces ellos lo que hacen es entrar ahí y se desplazan inmediatamente donde están las jerarquías que los rigen. Mm, ok. Si son fuerzas militares, por ejemplo, que se requieren para un evento en particular, lo mismo, se desplazan muy rápido, pero son puramente humanos, ¿no? Sí. Ujú. Listo. ¿Hay momentos históricos importantes en los que se utilizó el teletransporte? Sí, pero en conjunción con otro, por ejemplo, con la visión remota. Por ejemplo, yo lo que veo es el caso de este político de Irak Mm, que murió ahorcado, Saddam. sí. Él fue como un desertor del sistema mismo. O sea, su sed de poder fue tal que quiso gobernar el mundo entero. Pero, o sea, su ego fue tal que pensó que podía ser más que estos seres. Pero una vez él ya se comienza el problema de la guerra del Golfo y todo esto, él se interna en una cueva donde a él no lo podían ubicar. Entonces, lo que yo veo es que era una zona desértica donde tú no tienes sentido de ubicación. O sea, él fue estratégico en ubicarse. Entonces lo que utilizan es a uno de estas fuerzas militares que hace visión remota, ¿sí?
lo encuentra. Una vez lo encuentra, ellos se teletransportan de manera inmediata, o sea, él regresa de la visión remota y luego se teletransportan al punto y ahí es donde se lo llevan. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los momentos en que fue utilizado? Ya nos comentaste uno de ellos. ¿Puedes percibir algo más? En multiplicidad de ocasiones para eventos muy fuertes a nivel global. Las Torres Gemelas, esto que te acabo de mencionar de la guerra, se utilizó para la época de la Guerra Fría, se utilizó para estrategias de combate, por ejemplo, guerras donde, por ejemplo, había un submarino muy lejano, inalcanzable para uno de los bandos, entonces la teletransportación de un buque, un destructor o cosas así, entonces lo llevaban a ese punto de manera inmediata. No había necesidad de desplazamiento, solamente lo interceptaban y ya. O por ejemplo, un submarino interceptaba otro submarino. Se podían teletransportar en el agua también. Entonces aparecían, por ejemplo, en las guerras, en eso que te mencioné, las torres. En la época de la guerra del Golfo, en los eventos que son, por ejemplo, terremotos, o sea, los eventos que son, digamos que a nivel planetario muy fuertes, los utilizan. Es cuando más los utilizan. Última pregunta del protocolo fijo. ¿Se realizó el experimento de Filadelfia? Sí, no o solo parcialmente. Sí. Muy bien. Ahora pasamos a la parte libre exploratoria. Cuando tú hablas de Irak, Torres Gemelas, Guerra Fría, Guerra del Golfo, combate en guerra, submarinos y demás, es más como un tinte, eh, digámoslo, de bajas frecuencias, para poder hacerme entender. ¿Ha habido algún evento en que esta tecnología se utilice para el bien o para el beneficio de la humanidad, más allá de las guerras, estrategias y ventajas subjetivas de políticos, gobiernos y países? ¿Ha habido algún evento positivo en el que se haya utilizado esta tecnología? No. ¿Cuántas, voy a decirlo, máquinas, simplemente para comprender, cuántas ves tú en la Tierra, distribuidas en la Tierra? ¿Cuántas tecnologías para este uso? Es que estos seres que sí manejan esa tecnología, es como si lo que yo veo o sea, lo que yo veo en personas influyentes, es como si les entregaran algo que tú te colocas en tu cuerpo. Sí, yo veo como un elemento que es como Mm, cuadrado, que tiene un botoncito. Sí. Y puede ser, por ejemplo, el botón de un traje de vestir, puede ser, por ejemplo, eh, cuando, por ejemplo, un general que lleva estas estrellas y esta cantidad de, todos estos colorcitos que llevan acá, ujú. esas medallas, insignias y todo esto, entonces puede estar ahí. Entonces lo que yo veo es que en ellos es como si les entregaran a ciertos elegidos esta tecnología. Entonces no es tanto que tú veas una estructura enorme, gigantesca, no, sino que esta estructura, cuando tú oprimes eso de manera inmediata, esto causa un impulso electromagnético en el cuerpo, crea lo mismo que vimos antes, pero de una manera mucho más avanzada, entonces el cuerpo se descompone. Y lo que pasa es que la persona Mm, tiene que, o sea, quien lo ejerce, también tiene un grado psíquico, han sido como entrenados para ciertos grados psíquicos. Entonces ellos lo que hacen es, por ejemplo, los llamó un reptiliano porque requieren de no sé qué cosa. Entonces ese ser hace un impulso psíquico en él, ¿sí? Es como si le llegara algo, un mensaje como telepático. Cuando el mensaje llega de manera telepática, el reptil ubica un punto de ubicación que lo lee la tecnología ujú. y esto de manera inmediata lo desplaza al punto y ya llegó, ya está al frente. Ok, no es una máquina como tal, No, sino es ese dispositivo que tú ves que lo tienen los elegidos. ¿Cuántos elegidos ves en la Tierra?
que poseen este pin, esta cosita que tú dices, esa tecnología. Yo veo como 140.000, 140.000, muchísimos. 150.000. Bien, dices que son entrenados psíquicamente para poder hacer el desplazamiento, recibir esa señal y poder desplazarse. Físicamente, ¿tienen alguna modificación intencional para poder soportar ese desplazamiento, digamos, molecular? Sí, ellos han tenido como un entrenamiento con base a la energía misma de cada uno, ¿sí? O sea, es como si fueran elegidos Ujú, para poder, digamos que llenar un currículum que requiere de aspectos y puntos cruciales. ok. No puede fallar ningún punto. Una vez se encuentran las características, por ejemplo, ya sea un soldado, es que, mira, te voy a explicar, o sea, lo que pasa es que hay una fuerza armada que es mucho más letal que todas las fuerzas armadas letales que tú conozcas, como los Marines, como todos estos soldados mercenarios. Hay una fuerza mucho más letal, o sea, son unos soldados absurdos, ¿sí? Físicamente, psíquicamente, o sea, no solamente un soldado que está amenazando con un arma de fuego, no, sino también son psíquicos. O sea, pueden, si te descuidas, te pueden controlar mentalmente. Entonces, ellos los eligieron dentro de un cúmulo y ellos fueron entrenados para desarrollar la parte psíquica y ciertos aspectos como visión remota, salidas extracorpóreas, todo esto. Entonces ya llega un punto en que ya cuando tienen esta habilidad son entrenados por estos seres, ¿sí? Ujú, Entonces ellos es como si los sentaran como en yo veo una cueva, un lugar, como si existiera un salón, y ellos, hay un reptil que se sienta y comienza a emitir ciertos sonidos que no son captables por el oído. Entonces ellos los entrenan para que comiencen a escuchar estos sonidos de diferentes bandas frecuenciales, ¿sí? Entonces, es que es complejo explicar, pero esta influencia psíquica hace que se estimulen ciertos puntos cerebrales en ellos, por ejemplo, la glándula pineal, ok. una parte frontal, la parte de aquí atrás, una parte superior, y estas ondas viajan y comienzan a moverlo, a estimularlo, a estimularlo. Entonces, esto les comienza a doler porque no lo pueden tolerar, es abrir algo que nunca han aperturado, que está levemente aperturado, pero que se requiere que se abra completamente para lo que se requiere. Y esto lo entrenan como por un año, todos los días, no hay un solo día en que no lo hagan, todos los días. Es como es como si ellos se sometieran a una descarga de sonido como de 30 minutos. Ujú. Algunos perecen, otros no, y solamente los que toleraron son los que quedan, ¿sí? Entonces ellos sí tienen ese entrenamiento constante. Una vez ya todos los sentidos psíquicos están aperturados, ¿sí? Entonces a ellos los implantan Mm. para poderlos monitorear. O sea, estos seres reptiles los implantan. Y ya después los dejan ir. Los dejan ir y están ahí. Este entrenamiento para abrir todas estas, digamos, canales y todas estas capacidades, aparte de la implantación, ¿genera alguna modificación o mutación orgánica en sus cuerpos para poder soportar más adelante el teletransporte? Sí, porque o sea, lo que pasa es que el cuerpo humano, cuando uno lo aborda, es como si llegara, ¿cómo mencionarlo? O sea, es como si llegara sin destapar, ¿sí? O sea, es como cuando tú te compras algo y viene herméticamente sellado, ¿sí? Y muchas personas viven con su cuerpo herméticamente sellado toda su vida. O sea, no estimulan sus actividades extrasensoriales, sus capacidades, no. Cuando ellos lo hacen, ¿qué es lo que les están haciendo? Es quitar ese empaque y comenzar a sacar todo el provecho del cuerpo a nivel mental, en todo sentido. Y cuando sea esto, las células comienzan a modificarse, Ujú, porque se les envía información. Cuando tú tienes la intención de ampliar un horizonte extrasensorial, eso tú se lo dices a las células. Las células, tu cuerpo lo entiende, porque tú eres quien rige el cuerpo. Entonces el cuerpo lo que hace es comenzar a mutar para crear ujú, la condición que tú le estás solicitando. Esto es lo que hacen ellos. Entonces, claro, las células son más fuertes, son soldados que no se enferman. eh, Ellos, por ejemplo, son conscientes de la nutrición, son,
digamos que en ese sentido son intelectualmente muy conscientes de sí mismos, ¿sí? Pero a ese nivel infra, sí, es eso. Ajá. Digamos, este entrenamiento psíquico, extrasensorial, orgánico para poder soportar este teletransporte, ¿genera algún impacto en sus, digamos, sí, son más conscientes de ellos, pero genera algún impacto en su esencia, en su energía, digamos, vital, en su energía pura? O cómo funciona esta modificación a este nivel, a ese otro nivel? La modificación está más realizada y elaborada para la parte física. La energía que nosotros somos, o sea, energía vital, energía esencia, esa energía se puede desplazar a donde le venga en gana, no tiene ningún tipo Ujú. de restricción, pero esto es más diseñado para el cuerpo. Cuando ellos, por ejemplo, sufren esta desintegración y llegan y aparecen en otro punto, es como simplemente no haber ido nunca a ningún lugar. Entonces no les afecta, no comienzan a envejecer o a tener problemas que sí tuvieron otros científicos que intentaron esto, ¿sí? Donde hubo traumas a nivel mental, hubo problemas. No, ellos no, ellos todo esto. Lo que pasa es que cuando ellos sufren como este entrenamiento, lo que hacen estos seres es prepararlos para cualquier densidad baja. En las Ujú. que los reptiles se mueven. Ellos, o sea, los reptiles los preparan no para que se muevan en el mundo de ellos, no. En su plano no, porque sería peligroso para ellos. No, ellos los preparan es para esta fisicalidad Eso iba a y preguntar. para tener cierto dominio dimensional, y ese entrenamiento hace que el cuerpo se modifique para poder asomarse en diferentes densidades y dimensiones en simultánea sin ser afectados. Como lo hacen los grises, por ejemplo, cuando se materializan, Ujú. cuando alguien vio un reptiliano y lo vio físico, ¿sí? O cuando ven un ovni. Es básicamente la misma tecnología. Bien. Centrándonos en estos militares que tú dices que son súper militares en comparación a los que tenemos aquí, los que son públicamente visibles. Em, de estos militares que tú ves en entrenamiento en esa cueva, ¿qué porcentaje tienen un deceso? O sea, que no sirven para esto porque fallaron al entrenamiento. Un 5%. O sea, es más bien bajo. Sí, porque es que lo que pasa es que ellos, cuando los eligen son reptiles. Entonces estos reptiles hacen un escaneo del cuerpo a nivel etérico y físico, ¿sí? Entonces se encuentran prospectos, o sea, quienes pueden llegar a lograrlo. ¿Y qué características, digamos, tienen que reunir para hacer un prospecto para esta experimentación? O bueno, para este trabajo en realidad. Ser muy fríos, no tener, que no sean emocionales. No quiere decir que la emoción no los afecte, pero, o sea, la emoción es casi nula. La emoción es simplemente para estar aquí en esta densidad, lo que se requiere para estar aquí. Pero son seres que no piensan, por ejemplo, en copular, tener relaciones sexuales. Son humanos que no están pensando en mujeres, son humanos Ok. que no están pensando en la vanidad, son humanos que no son influenciables por ciertos medios que sí son influenciables para otros. O sea, estos no se dejan adormecer, ¿sí? No, ellos son Ok. focalizados. O sea, llegan a un punto del dominio del cuerpo que ni siquiera requieren un traje de camuflaje. Ellos con solo llegar y entrar a un lugar, por ejemplo, selvático, ellos cambian la piel, o sea, es como si cambiaran los colores de la piel y pueden crear una foto exacta en efecto espejo del lugar donde están y lo imprimen en su piel. Así modifican sus células y Mm. están ahí y nadie los ve. Por ejemplo, también tienen la capacidad de disminuir el calor corporal a un punto donde si se fuera a mirar en infrarrojo no están, Ujú. Sí, todas las habilidades para las ¿no? estrategias de guerra y todo esto. Cuando dices son seres que no se distraen con mujeres, copulación, es decir, ¿solo ves hombres dentro de ese grupo de entrenamientos? ¿O también hay mujeres dentro de ese grupo de No, entrenamiento? no son solo hombres, Bien. ¿Por qué? Busca la información. porque en en la jerarquía reptiliana, los machos son los que rigen, ¿sí? Las mujeres, digamos que son hábiles en muchos sentidos también, pero los reptilianos son más como el liderazgo, del frente de batalla, Ujú. los que mantienen. Es que de allá es donde viene, de ese punto,
es donde viene el aspecto machista aquí en la Tierra, ¿no? Cuando Ujú, en una época, y hoy día en algunos países como México se vive mucho la influencia del machismo, donde el hombre no se mueve, simplemente trae el sustento y la mujer simplemente se relega a lo que el hombre dice. Esto viene de allí. ok. Entonces, eh, no es que ellos se hayan implantado el machismo acá, no, simplemente que hoy día a eso se le etiqueta como esto, cuando no se mira de manera ecuánime los dos géneros. Entonces ellos son guerreros, no quiere decir que una mujer no sea guerrera, no, lo son también. Son psíquicas también, tienen muchas habilidades, pero ellas están es como en otras tareas de esta Ujú. casta de reptiles, sí. Esas en otra cosa. Entonces, tú ves en este grupo de militares entrenados solo hombres, pero cuando tú dices que hay otro tipo de personas también entrenadas, como cuando hablábamos de los mandatarios que son requeridos, descríbeme qué grupos de personas humanas son entrenadas para las tareas que sean que ellos quieran, es decir, políticos, en este caso militares, ¿qué más puedes percibir? Agencias de tres letras también, los que trabajan en inteligencia, Ajá, sí. Es que es diferentes vertientes, ¿no? eso, O sea, son eso. diferentes Ujú. vertientes. Bien. Y en esas otras vertientes que no son militares, ¿percibes mujeres o también solamente hombres para este teletransporte? Hay mujeres también. Ok, depende de la tarea que tengan, digamos. Sí. Muy bien. Centrándonos en estos militares que ya está bastante interesante. Estos seleccionados, estos prospectos para ser entrenados y que sirvan para esta función de teletransporte, pertenecen a un nicho social específico, a unas características culturales especiales, a unas experiencias de vida similares. Es decir, el desapego emocional quizás sea por una experiencia de no tener padres o tener vivencias muy duras en sus vidas, o cómo se hace esa selección de personas para poder ser parte de este proyecto militar. Hay diferentes como momentos. Algunos de ellos son reptilianos que han venido a encarnar como humanos. En otras ocasiones son personas que por ejemplo, su mamá y su papá murieron cuando era un bebé. Sí, son de estos, por ejemplo, niños abandonados, siendo muy pequeños, tienen que ser muy pequeños, tienen que ser menores de 5 años, ya más allá no les sirve. Ujú. Em, por ejemplo, cuando niños, por ejemplo, que han sido, que las mamás los quieren, o sea, que estas mamás que quieren como abortar, pero que luego no deciden abortar, pero que deciden más bien regalar el niño, Ser ¿sí? rechazados, sí. Ujú. Sí, esos que son así como rechazados, que no se quieren. O por ejemplo, las mamás los tienen y se volaron de un hospital, Ok, ¿sí? Y abandonados. Ujú. sí, exacto, cosas así, estos son Bien, estos. muy bien. Bueno, Freddy, quiero que toques a uno de estos militares si puedes hacerlo. No sé si eso es posible. Y dime cómo se ve su ADN, ya una vez entrenado y capacitado para poder teletransportarse. Pura energía, o sea, mucho, muy fuerte. O sea, es un ADN muy fuerte. O sea, es como si tuvieras los rayos, los truenos que ves grandes en el cielo. Así se ve el ADN tronando, tronando. ¿Qué frecuencia percibes en ese ADN? Es ¿Algún un ADN rango o no? menos 2,5 millones. O sea, de baja frecuencia. Sí, es muy frío. O sea, tú lo tocas y es frío. Es como ni siquiera puedes aguantar mucho cuando lo tocas, ¿no? O sea, es Ok. demasiado gélido. Este militar te permite interactuar con él, o sea, hacerle preguntas o no. Me mira. Dame un momento.
Sí, sí habla. Bien, entonces pregúntale cuál fue su incentivo para ser parte de este grupo de militares de teletransporte. El primero aclara que iba a hablar porque se le ha permitido hablar, porque hemos sido vistos tocando este tema. Así que Ok, él dice, adelante. Primera pregunta dice, muy bien. dice que prefiere hablar directamente. Ah, bueno, entonces déjame con él, ¿cómo se llama? ¿Tiene nombre? X, X. Ok, déjame con X. X. X, Hola X. X. ¿Cuál fue tu incentivo para, o qué te incentivó para, digamos, ser parte de estos militares entrenados psíquicamente y poder teletransportarte? Nada me incentivó. Fui elegido. ¿Cuántos años tienes? 30 en estático. ¿Qué significa en estático? ¿Que nunca vas a envejecer? Así es. ¿Por qué 30? ¿Es un límite específico, especial? ¿Tiene algún objetivo o simplemente así lo decidiste tú? Es el punto culminante de maduración de cuerpo físico, humano. Dice que estático, dices que estático. ¿Hace cuánto estás en 30 años? No tengo esa información. ¿Te percibes como un individuo, como una persona, un ser humano individual, capaz de tomar decisiones, o todo debe ser grupal y autorizado? Absoluto y nada. O sea, Absoluto y nada. bueno, explícamelo. ¿Qué quiere decir absoluto y nada? Absoluto en poder y nada ante el poder. Decidiste hablar con nosotros y que yo te hiciera algunas preguntas porque alguien te autorizó. ¿Quién te autorizó? Un momento. Autorizado. Para decir por quién fui autorizado. Bien, Lo que ustedes conocerían como reptilianos. Mi general Uruk. Uro. ¿Tienes interacción directa con él físicamente? ¿Es una comunicación telepática? ¿Cómo es tu interacción con Urok, tu general? Todas y más de las que has nombrado. ¿Todos tus compañeros militares tienen diferentes generales a su mandato? O sea, que los mandan. ¿O él es para todos los militares humanos en este teletransporte? Es para todos por ahora. Estamos preparados para la llegada de otros y órdenes de otros. ¿Cuántas experiencias de teletransportes has tenido hasta ahora? 4200. La primera que tuviste, ¿la recuerdas? Sí, Cuéntame cómo fue esa experiencia, cómo la viviste. un ejercicio de combate dimensional. ¿Qué sintió tu cuerpo en el momento de realizar tu primera teletransportación? Nada. Mm, esta primera misión que tuviste, dices que fue una densidad fuera de la Tierra. Correcto. ¿Sabes a dónde fuiste? Sí, ¿Y con qué objeto fuiste allí? destrucción de una Lograron, raza ok. amenazante.
Ah, ¿y lograron su cometido? ¿Fue exitosa? La aniquilación en un 62.9%. Solo fue un ejercicio. ¿Tú tienes emociones humanas? No en la intensidad en la que tú las vives. ¿Sientes amor? No, ¿Tristeza? no, ¿Alegría? no, ¿Esperanza? no, ¿Culpa? no, ¿Ira? no. ¿Qué emociones vives? Levemente la emoción que permite la vida aquí. La emoción que permite la estrategia de la observación. Bien. ¿Cuál fue tu última experiencia o misión de teletransporte? La más reciente. 3 días. ¿Y me puedes Tuyos. contar a dónde? La luna. ¿Con qué objetivo? Desplazamiento con algunos de los mandatarios de aquí para encontrar un punto neutro, luna, junto con otras razas y especies que requieren de interactuar aquí. ¿Y ese encuentro tiene algo que ver con el destino de la Tierra? ¿Impacta en la Tierra directamente o solamente es un encuentro así? No impacta en la Tierra, impacta en los que viven en la Tierra. Ok, y estos mandatarios, si ustedes se dirigen a la Tierra, ¿para qué? Interactuar con otras razas, pero ¿para qué? Implementando mecanismos, creando nuevas instauraciones. Bien. ¿Cuánto tiempo vas a estar al servicio de estos reptilianos y todo esto de la teletransportación, las guerras y las misiones? No es mi decisión. ¿Y te gusta que no sea tu decisión? ¿Está bien para ti? Gustarme, no sé qué es gustar. Bueno, ¿es aceptable para ti esta experiencia humana militar, así como la tienes? Es mi razón de ser. Muy bien. Bueno, déjame con Freddy, gracias por la información X. Freddy X. desconecta. ¿Cómo te sientes, Freddy? Bien. ¿Qué tal fue canalizar un militar así entrenado? Plano, frío, Muy bien. sin mood. Este reptiliano Urok, ¿puedes hacer contacto con él? Uruk. Sí. Urok. Bueno, déjame con él. 1, 2 y 3. Urok. Hola, Urok. Humana. ¿Cómo estás? Aquí estoy. ¿En dónde te encuentras ahora mismo? El cuarto cuadrante del cinturón de Orión. Lo que tú conoces como Orión. ¿Por qué autorizaste que este X y tú pues hablaran con nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál es tu interés de esta conversación? Me divierte su ignorancia. ¿Y qué ignorancia? ¿Por qué? ¿Por qué crees que somos ignorantes? ¿Porque estamos investigando? No, porque desconocen lo que ocurre aquí. ¿Por qué en la Tierra se manejan tantos proyectos así? Bajo cuerda, ocultos, que no los conocemos. ¿Por qué simplemente no mostrar todos estos proyectos que ustedes hacen y ya está? No es necesario la energía, la obsequian ustedes. ¿Por qué Y molestarse en hacernos presentes?
Y no sería, digamos, más provechoso si supiéramos todo lo que sucede y así entregaríamos más energía. No, Se dice que cuando se oculta algo es porque se teme a algo también. ¿Eso pasa con ustedes? no. Bueno, aquí está hablando con X al que tú autorizaste para contestarme algunas preguntas sobre su capacidad, entrenamiento de teletransportarse. Mm, ¿Por qué requieren ustedes humanos entrenados para esto y simplemente no lo hacen los de su especie, los de su casta reptiliana? ¿Por qué humanos? Tal cual como ustedes tienen quien barra las calles. De igual forma nosotros tenemos quienes hacen este trabajo para nosotros. Ok. Yo aquí especulando, ¿es lo mismo teletransportar a un humano que hacerlo viajar a través de una nave, por ejemplo, por los agujeros negros? ¿No es, no es lo mismo? ¿No serviría simplemente montar a los humanos en una nave de estas tecnológicas de ustedes y llevarlos allá en segundos? No, de nuestros artefactos está diseñado para transportar nuestro propio metabolismo. Incluso muchas de estas naves tienen información de nuestro propio metabolismo. El humano a nivel físico no tiene la capacidad de desplazarse por el universo. Físicamente le afectaría. No es que no lo pueda hacer, simplemente que al momento del desplazamiento por las diferentes densidades del universo, su cuerpo, su mente sufriría modificaciones que al regresar no tardaría en morir. Es morfología humana, como es de esperarse, Okay. nula. El humano sigue siendo humano aunque sufra modificaciones y entrenamiento como estos grupos de militares y mandatarios. Ustedes no tienen un riesgo alto de que estos humanos, luego utilicen este entrenamiento y esa tecnología en contra de ustedes mismos. No, ¿Por qué? han sido reprogramados y anulados. Sí, pero ¿qué pasa si simplemente se activan de nuevo? Sufrirían un colapso que no entenderían. El corazón se aceleraría, se haría un paro cardíaco por incompatibilidad energética ante lo que estuvo oprimido durante décadas y finalmente su deceso sería inminente. Esta selección de elegidos, este reclutamiento, ¿lo hacen cada cuánto? ¿Es constante? ¿De vez en cuando ya no lo hacen? ¿Cómo funciona? No es constante. No es constante. Entonces, ¿cómo hacen para tener en este momento 140.000 seres humanos entrenados para esta teletransportación? El cúmulo militar no abarca la cantidad que tú mencionas. Mm, o sea, es más, o es menos. 50% del cúmulo que mencionas Ah, ok. son y hacen parte de este cuerpo. Muy bien. Ok. Freddy me decía que hay como niveles de entrenamiento según lo que ustedes necesitan que hagan estas personas entrenadas, como mandatarios políticos o estos militares milicianos y no sé qué más otras vertientes hay aquí dentro de este entrenamiento que ustedes hacen. Científicos, agencias de inteligencia, Ok. infiltración. ¿Cumplen cada uno con funciones diferentes dentro de su plan de entrenamiento? Sí, Bien. ¿Por qué estos milicianos militares ustedes los eligen antes de los 5 años? ¿Tiene alguna razón esto? sí. ¿Cuál? Su primera encarnación aquí. Y segundo, no el tiempo suficiente para desarrollar lazos con sus congéneres.
Su primera encarnación aquí. Estamos hablando entonces de que esos de primera encarnación tienen que ser humanos o también son reptilianos primera vez encarnados como humanos. Las fuerzas que elegimos para esto se requiere de que haya existido solo una experiencia terrestre como la que tú llamarías encarnación. Ok. Este es el primer factor. No requerimos de aquellos que tienen historia aquí. Ah, Y segundo, muchos de estos que vienen como primera experiencia son de nuestra propia casta que han llegado aquí. Algunos de ellos deciden hacer parte de esta fuerza, porque esta fuerza también está con nosotros donde estamos. Es simplemente un puente donde finalmente se interactúen dos densidades con la misma intención. los humanos humanos, o sea, la esencia que por primera vez va a encarnar como humano, que no es reptiliano, que no viene de su especie, queda, digamos, llega un momento en que fallece físicamente, que muere, que transmuta. ¿Cómo funciona este cuerpo humano bajo el control de ustedes en estas actividades? Solo el cuerpo humano, ¿Sí? el cuerpo humano es moldeable, si se quiere y si es posible. Se puede reprogramar tantas veces como se desee. Se puede anular tantas veces como se desee. La diferencia de un cuerpo físico radica en la esencia que lo porta. Uh-huh. El estado energético en el cual la esencia ingresa al cuerpo, lo que tú llamas energía, lo que llamamos energía primaria al ingresar a un cuerpo humano, es influenciado por todo el cuerpo humano y este anula la energía en un alto porcentaje. Estos seres que encarnan aquí y hacen parte de estas fuerzas nuestras, su porcentaje de energía consciente es de un 0,5%. Si preguntas si tememos a esto, no tememos. Sabemos lo que significa. Sabemos de lo que es capaz. Solo que no lo recuerda. Esta es nuestra ventaja. Ok. ¿Cuánto tiempo terrestre puede durar un cuerpo de un militar entrenado? Dice que 30 años estáticos, pero ¿cuánto tiempo a nivel terrestre dura? ¿Siempre? ¿Nunca, nunca va a fallecer? ¿Nunca va a morir? Solo si lo queremos así. Y una vez ustedes deciden darle el deceso a ese cuerpo, ¿qué pasa con la esencia que lo habita, que lo habitaba? Se encarcela nuevamente para un nuevo cuerpo. O sea que hay conexión con ustedes de ahí en adelante. Esto permite no entrenar a nadie más. Siempre serán los mismos. Ah, ya entendí. O sea, se repite. Vuelven y lo envían, ya tienen el entrenamiento, se evitan el entrenamiento y pues es mucho más fácil, ¿sí? No tanto como esto. No es Ajá. evitarnos el entrenamiento. Simplemente es una energía que está activa. Ok. Muy bien. Ahora, la tecnología que Freddy vio que ellos usan, se mimetiza con cualquiera de sus adornos físicos, un botón, un no sé qué, esto, lo otro. ¿Esa tecnología de quién es? ¿Es de ustedes? ¿Ustedes la crearon? Sí. Eh, ¿Cómo la hicieron posible que se infiltrara o entrara en la Tierra? Es decir, Freddy veía un científico y otros científicos de otro grupo también experimentando. ¿Ustedes tienen algo que ver con eso? ¿Ustedes no tienen nada que ver con eso? ¿Cómo funcionó traer esa tecnología acá? Siempre hemos estado aquí. No hemos infiltrado nada. Siempre hemos estado aquí. Ok, El perdón. científico que tú mencionas es arcaico en su percibir. Solamente un poco más inteligente que el resto de ustedes ignorantes. ¿Y qué científico es ese?
¿Es conocido a ¿Qué nivel mundial? objeto tiene? No, Ah, ok. No, yo pregunto por descarte. Bien, pero ustedes siempre han estado aquí, la tecnología siempre ha existido, sí, pero ¿cómo la hicieron para que el mundo la conociera? ¿Cómo fue ese de hacerse conocer al mundo? A los mandatarios, a los militares, para que la aportaran, para que la utilizaran. no es hacerse conocer a un mundo, es un pequeño gremio, como el que acabas de mencionar. Estos seres influenciables de fácil programación en cuanto al poder, su propia sevicia, su propia arrogancia, es tan grande como su propia estupidez. Solamente hacen parte de algo que ni siquiera ellos entienden, solo entendemos nosotros. Esa tecnología que utiliza, por ejemplo, un miliciano a un mandatario político difiere en algo o es exactamente igual. Militar, no me gusta la palabra miliciano. O bueno, militar entonces. Difiere. Ujú. ¿En qué? En el aspecto de la tarea que se requiere de quien se teletransporta. Esa tecnología que utiliza, por ejemplo, un mandatario, alguien podría tomarla, robarla para utilizarla para sí mismo. O sea, ¿esto es posible? ¿O es algo totalmente, digamos, personalizado por portador? Es personalizado. Pero si alguien lo llegara a encontrar, un familiar de uno de estos políticos, lo sabríamos inmediatamente y anularíamos el objeto. Ah, la Lo función. reactivaríamos cuando consideremos que es necesario reactivarlo. Ah, Así que no entendí. funcionaría. O sea, no hay riesgo. Bien. No. ¿Cuántos mandatarios en el planeta Tierra tienen esta tecnología? Estas bestias ignorantes, unos 60 en aproximado. 60. ¿De qué países? O sí, pertenecen. ¿A qué países pertenecen? Los de siempre. O sea, Rusia, Corea del Norte, China, Japón, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, Alemania, Arabia Saudita. ¿hay algún mandatario latino? Latinoamericano, país de Latinoamérica me refiero. Por supuesto que no. Ah, pensé que ibas a decir, por supuesto que sí. Bueno, por supuesto que no. ¿Por qué? Son unos absolutos estúpidos. Están en la parte más baja de nuestra jerarquía. Ah, ok. O sea, no son funcionales para ustedes, no sirven. Son una desagradable rata que ni siquiera es digna de ser observada. Ah, ok. Bien. Los de tu país. Los de tu país. ¿Qué pasa con los de mi país? Son un cuero putrefacto de miseria. No saben lo que es la guerra. Ok, muy bien. Juegan guerras de niños y se creen. Muy Como me gustaría mirarlos frente a frente. bueno. Uroko, gracias por la información y déjame con Freddy. Freddy, desconecta de este reptil.
¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo veías la información que nos daba? Sí, tal cual como la menciona. Bien. Ahora céntrate un poco en estos científicos que tú veías, el científico y los otros, de como el otro grupo. ¿Tienen alguna interconexión con él o relación con él o estos reptiles? No, ellos son más, o sea, es que estos científicos son arcaicos, o sea, es como si aquí tuviéramos un físico cuántico y estuvieras viendo cómo un niño mete un hielo seco entre nitrógeno. Ok. No tiene razón de ser, entonces no vale la No pena. hay conexión. ¿De dónde nace, por ejemplo, céntrate en el científico que viste primero? ¿De dónde nace entonces eso de experimentar con una tecnología que, según entiendo, ya existía, ya la tenían los reptiles acá, pero ¿de dónde nace eso? Lo que pasa es que este científico es un extraterrestre de otro lugar. Ajá. Él simplemente se estrelló acá y está buscando la forma de regresar con la tecnología que hay acá. Ah, Entonces ok. él no tiene muchos elementos, nadie sabe que está aquí. Entonces él lo que hace es mira la energía y comienza a crear los mecanismos suficientes para dos cosas. Una, poder aperturar una densidad que le permita comunicarse con los suyos. Y dos, si es que no llegasen a lograr el primero, emitir una señal, como una especie como si tú colocaras un GPS que emite una señal para que sepan que él está ahí, que llegó a la Tierra. En un ciclo de investigación anterior hablábamos de los agujeros negros. ¿Tiene alguna relación los agujeros negros con esta tecnología como tal de teletransportación? De cierta forma, los agujeros es el todo y la teletransportación es un aspecto de los tantos que tiene un agujero negro. Entiendo. Este científico no conoce los agujeros negros para esa conexión que requiere, que lo veíamos en el ciclo anterior, que se podía hacer una conexión con otras densidades sin irte por ese agujero negro. Sí lo conoce, pero su morfología humana lo limita un poco. Ahora, este otro grupo de científicos que tú veías que eran de otro tipo, que también estaban experimentando con ese tipo de tecnología, ¿qué sucede con ellos? ¿Tienen relación con los reptilianos o no? Sí, pero no de manera directa. Ellos solamente acatan ciertas situaciones. Lo que pasa es que ellos son regidos, por ejemplo, ellos están en estas experimentaciones, luego eventualmente tienen una auditoría. Entonces llega alguien, sí, y comienza a observarlos, pero ellos no, pero este es un ser reptiliano como metamorfoseado. Él se camufla, cambia como humano, entra y observa el procedimiento que se está haciendo aquí desde lo físico. Entonces él observa y nota, por ejemplo, errores en ecuaciones, errores de cálculo, por ejemplo. Entonces se les dice, este error está aquí. Entonces solamente les coloca el punto del error. Ellos tienen que descubrir cuál fue la ecuación equivocada y de ahí continuar. Pero no les dice todo. Sí, o sea, Ujú, no permite mm, decir, no, aquí esto conecta con con este, ya está, no, sino los deja ahí para que hagan su trabajo. Pero sí los amenazan constantemente. Entonces son científicos que no salen de ahí, casi que no duermen, sí, mantienen ok. ahí. Ahora desconecta de estos científicos, desconecta un poco de la información que ya vimos y voy a hacerte unas preguntas para que las captes a nivel general del éter. Me dice simplemente que llega. Teletransportación cuántica. Energía, movimiento, energía. En esta teletransportación cuántica, ¿tú ves teletransportación física, orgánica o solo energética? No, física. Es que lo cuántico es, cuando se expresa esto, es como lo que unos científicos intentaron teorizar acerca de la energía, pero no es tanto la teoría, la energía simplemente está. Entonces, esto que tú mencionas, eh, la teletransportación es posible a nivel orgánico y a nivel etérico. Ahora, entrelazamiento cuántico. ¿Qué te llega? Es como desplazamiento a diferentes niveles de densidades, diferentes densidades. Es un entrelazamiento, es como una trenza, pero varias trenzas, es como geométrico.
¿Difiere de la teletransportación cuántica o está relacionado con lo mismo? Hace parte de un todo. Bien, ahora quiero que observes, Freddy, em, si un viajero, estos viajeros militares o dirigentes, no me importa la vertiente, se teletransporta, por ejemplo, ¿lo puede hacer a una línea temporal diferente a la actual en la misma Tierra, sí o no? Sí, pero no a distancias muy extensas, por ejemplo. Tiene que ser a periodos relativamente cortos. Ok, Por ejemplo, no se puede, por ejemplo, un mandatario eso no se puede desplazar, por ejemplo, al 3032. ok, ok. Si quiere observar una reacción de un evento político, una manifestación y quiere ver la consecuencia, puede desplazarse 2 días máximo. Vean, máximo, más Ah, allá de esto no. bien, 2 días hacia el Los- futuro y hacia el pasado también lo puede hacer. sí, o sea, al pasado también, pero reciente. No puede influir, es que no lo dejan, o sea, lo limitan, no puede influir sobre, por ejemplo, llegar a 1700 y encontrarse por allá con alguien de la época, no. Ujú, Siempre son ujú, desplazamientos que son restringidos, o sea, tienen un rango muy corto. muy bien. Pero no es que es que no es que se estén desplazando a un pasado o a un futuro, sino simplemente se trasladan de densidad. Es una densidad superpuesta, ¿sí? Ah, ok. O sea, que algo ¿Existe, que está paralelo. existe algún riesgo de que, por ejemplo, este mandatario se vaya al pasado 3 días antes, un periodo corto, y se encuentre a sí mismo y haya un conflicto de materia de él mismo, o sea, de haberse encontrado él mismo en un tiempo pasado o en un tiempo futuro? Sí, si se encontrara a sí mismo se haría una compactación, se unirían, se pegarían. ¿Y qué sucedería después? Se, se da un deceso porque no hay una descompensación de la densidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú vas a un pasado, es una densidad diferente a la nuestra, a pesar de que se haya vivido en nuestra línea temporal. No sé si me Ujú, hago entender. ujú. Pero el hecho de asomarte a dos líneas en simultánea hace que estas dos líneas temporales se unan. Si, por ejemplo, tú llegas a tener un encuentro, como es tu energía, tiene un grado de atracción. O sea, como es el cuerpo físico, tiene un grado de atracción, no sé cómo explicarlo. Ujú. Entonces esto se uniría de Mm, manera inmediata, ok, sí. muy Pero, bien. pero eso sería desagradable para quien lo viera porque es ver un cúmulo de carne, o sea, ¿cómo se dice? Uniéndose una masa de carne orgánica sin Sí, forma. sí, o sea, es Ok. ver algo amorfo con algunos pedazos de tela moviéndose y luego esto se une, o sea, primero está la morfología definida y luego se une y al momento de unirse crea un conflicto Ujú, por desequilibrio magnético, no sé cómo explicarlo, y esto se da una anulación, las células se anularían, entonces ok. mueren y cuando mueren, la mutación del desplazamiento de densidad entre densidades tal que sea una desintegración, o sea, se desintegra, o sea, es como O si se diera sea, una implosión. se suicidó Sí, prácticamente. se suicidó 2 veces en simultáneo. Ok. Freddy, tú desde tu perspectiva, mira lo de que investigamos del agujero negro en un ciclo pasado y este proceso de teletransportación como tal. ¿Tienen alguna? Entendí que el agujero negro es mucho más amplio y que la teletransportación es solo una cualidad de, por ejemplo, un agujero negro. Pero, em, tienen, es decir, esta tecnología que crearon los reptilianos, ¿tiene algo que ver con estos agujeros negros que hay en el multiuniverso? ¿Sí o no? Es que cuando nosotros veíamos lo de los agujeros negros, habían unos que eran artificiales y otros propios de la Sí. creación, Ujú. ¿sí? Sí, ¿Qué es me lo que centro más permite? en los naturales, en los propios de la creación. Es que los propios de la creación han sido fuente de inspiración para todo lo demás. Ok. Es que es energía, simplemente es como tú la utilizas. Es por ejemplo, aquí está la energía, la puedes utilizar para que te dé sustento a un control remoto, la puedes utilizar para cualquier otra cosa, para la batería de un carro, para movilizarte de un lado al otro, es energía. Entonces date cuenta, se crea un automóvil y te permite desplazarte más rápido de lo que tú podrías caminando, ¿sí? Bien. Simplemente es energía, entonces ellos economizan energía de desplazamiento, pueden ir a dimensiones muy lejanas
a través de un agujero natural. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos han querido incursionar en otras partes del universo donde hay agujeros, pero los cuales ellos no tienen acceso porque no hacen parte de esa densidad. ¿Sí? Ok. Hay otros seres que sí lo utilizan, que están en densidades más sutiles. Entonces, ¿qué hacen ellos? Para poder tener acceso a esas densidades, crean un agujero artificial Artificial. con tecnología, un vórtice, ¿sí? Ujú, ujú. Pero no les ha ido muy bien con esos desplazamientos. Bien. La Tierra, el planeta Tierra tiene fuentes naturales de teletransportación dentro de la misma Tierra sin el uso de tecnología de los reptilianos. Sí, claro. Dime qué puntos puedes visualizar ahorita en la Tierra. No, no, no tanto como un punto geográfico específico, Ujú. con coordenadas y todo esto, no. ¿O qué No, es, características naturales? Ajá. siempre se mueven, no están en un solo sitio, siempre están en constante movimiento, se mueven, se mueven. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, tú llegaras a encontrar uno, te va a permitir ver la misma Tierra, pero en un estado mucho más sutil. Puedes entrar a diferentes dimensiones simultáneas de la Tierra. ¿Sí? Esto que dicen que la Tierra que se va a destruir y que va a desaparecer la maldad y que no, esto ya está. Ujú. Esto ya está aquí en la Tierra Caos misma. más sutil. Es una densidad paralela, ya está. Sí, ok. Simplemente que estamos en esta y hemos decidido estar aquí. Ok. Pero dime. O sea, lo que quiero comprender es, sí, yo sé que mi parte racional es limitada, pero hace parte de la investigación entenderlo es, ¿son qué? Fuentes naturales de teletransportación, ¿como qué pueden ser? O sea, recursos naturales, es decir, un lago, una montaña, o puede ser simplemente una energía flotante. ¿Cómo los podemos nosotros identificar como portales de teletransportación natural? O sea, ¿cómo se identifican en la Tierra? Puede ser un punto cualquiera, puede ser una montaña, puede ser una flor, puede ser el agua, puede ser un lago, puede ser el mar. Ujú. Siempre están en constante movimiento, nunca están estáticos. Ok. ¿Cómo puedes detectar uno? Tendrías que estar completamente consciente en ti, absolutamente consciente en ti. Y una vez estás completamente consciente de ti, donde no hay programaciones, donde no hay absolutamente nada de esto, ahí los puedes ver. Tú ya los ves, sabes dónde están, ves cómo se mueven, están ahí. Ok. Ha Pero si tú vas habido, a salir ujú, y intentas verlos así, te no los estrellas voy a contra ver. una pared. ¿Ha habido algún uso, o sea, accidental de este tipo de teletransportación en la Tierra? Que hay teorías donde dicen que hay personas que han aparecido en años pasados y sin saber por qué ni cómo, o en un futuro que tampoco saben cómo sucedió. ¿Esto ha pasado de manera natural o ha sido totalmente inducido? No, esas personas que han aparecido en movimientos de tiempo fuertes es porque han entrado en portales que son orgánicos, pero artificiales de otras entidades que hay, como por ejemplo Ok, reptiles. Ellos tienen una puerta ahí. Y resulta que un humano un día se fue a un bosque por allá y se metió en un lugar y no se dio cuenta ya, que había entrado a otra densidad, ¿sí? ok, Y esto lo dispara a otro lugar. bien, Entonces, esto sí ha ocurrido. bien. ¿Cuál es el objetivo de que la Tierra tenga estas tecnologías, digamos, tecnología natural de teletransportación? ¿Tiene algún objetivo en sí o hace parte de su característica natural, de su movimiento energético? No, es la creación, es la característica de la creación. La Okay, creación siempre está en constante creación, en constante movimiento. Es algo que simplemente está porque está ahí. Simplemente que nosotros no lo aprovechamos. muy ¿Sí? bien. Así como no conocemos las plantas y no sabemos cuáles nos pueden ayudar y cuáles no. De igual Ujú. forma, el humano aquí cuando está en la Tierra muy poco conoce de la Tierra. Está tan distraído, ¿sí? Pero esto siempre está disponible para cuando se quiera. O sea, tú puedes ir y observar y ver otras dimensiones. La Tierra no te restringe a ti o no hay una aduana o algo que te lo impida, ¿no? Ok. Simplemente es tu programación que no te lo deja. En esta conexión etérica con el planeta Tierra, ¿sí? Utilizando tus capacidades extrasensoriales, ubícate aquí, en la ciudad donde nosotros vivimos. Yo sé que están en constante movimiento, así que lo que digas ahorita simplemente puede cambiar en un segundo, puede moverse de lugar. ¿Percibes algún
punto de teletransportación natural aquí donde nosotros vivimos. No en la casa, me refiero en la ciudad. Hay un punto donde tú y yo estuvimos Ujú, acampando. ok. Ahí hay uno. Lo bueno, Ah, lo veo en este momento sí, ahí. sí, en ese momento. Muy bien, perfecto. Bueno, quería profundizar contigo en el experimento Filadelfia, pero voy a hacer el ciclo con Andrea, así que con ella voy a profundizar en el ciclo, en este experimento Filadelfia. Contigo creo que ya es suficiente las preguntas que surgieron en este ciclo como tal, así que vamos a desconectar, Freddy. Voy a contar de 1 a 3 para que vayas volviendo en ti, desconectes de toda la información y abras tus ojos cuando estés listo. Respira profundo, verifica de soltar todos esos residuos de información y energía que no quieras. Hazte presente de ti, de tu cuerpo. 1, siéntete, percíbete. 2, hazte consciente de la postura de tu cuerpo, de tus manos, de tus pies, de tu cabeza. Y 3, abre tus ojos. Freddy, Vale, ¿cómo te vale. sientes? Bien. Bueno, muchas gracias por este ciclo de investigación, por ser de nuevo nuestro soporte. Con gusto. La información muy interesante, salió un poquito de todo, aparte miliciana, política, reptilianos, pero también la parte natural del planeta Tierra, así que me pareció bastante interesante. Y muchas gracias por transmitirnos esa información de la mejor manera posible. Con gusto. Bueno, a los que nos están viendo, los que quieran comentar, déjenos ahí sus saluditos siempre en este video. No se pierdan los demás videos de participación de los otros operadores porque toda esa información que surge de allá también nos permite complementar un poquito esta que ha surgido de acá. Así que disfrútenlos, véanlos, coméntenos y no dejen de seguirnos. A todos muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana aquí ya muy juiciosos todos los martes publicando nuestro ciclo de investigación. Así que hasta el próximo martes. Que tengan bonito día. Chao, Freddy. Igualmente, que estén muy bien. Bye. Chao, Angie. Bonito Bye. día. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz?
Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy,
Może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.